Aparte de esto, la agricultura suponía las 2/3 partes de las exportaciones. Es decir, que gran parte de esta agricultura estaba orientada no al consumo interno, sino a las exportaciones. Esto indica una cosa muy importante: la existencia de grandes latifundios. Un pequeño productor no puede exportar. En cambio, las exportaciones agrícolas eran masivas, las 2/3 partes. 2/3 partes también de la tierra estaban en manos de grandes y medianos latifundistas. En la mitad subpeninsular, el 75% de la población solamente poseía el 4,7% de la tierra. Un 2% tenía el 70% de la tierra. Y el resto, terrenos municipales, del Estado, etc. Los restos que quedaban. En España había 2.300.000 jornaleros sin tierra, con sus respectivas familias. También había 1,5 millones de minifundistas, es decir, pequeños propietarios, sobre todo en la mitad norte peninsular, que tenían pequeños lotes de tierra que no podían modernizar sus fincas debido a una simple economía de escala. No podían comprar un tractor para una pequeña finca que cuando lo ponías en marcha ya el tractor ya se salía de la finca. Por lo tanto, era una economía de autoconsumo y además muy precaria, atrasada. Aún existía en grandes zonas de España el arado romano, no se había modernizado. Aún se araba en muchos sitios con arado de madera. Era una economía muy poco productiva. Por otro lado, voy a decir unos cuantos nombres. Habían unos grandes propietarios de la tierra, muchos de origen noble, de los principales: el duque de Medinaceli, el duque de Peñaranda, el duque de Vistahermosa, el duque de Alba, el marqués de la Romana, el marqués de Comillas, el duque de Fernández, el duque de Arión, el duque del Infantado, el conde de Romanones. Eran grandes propietarios, algunos de los cuales tenían provincias enteras bajo su entera y práctica propiedad privada. Otro problema que tenía la República cuando se proclamó fue el tema de las grandes diferencias regionales. Voy a dar unos cuantos datos, porque la novela se produce mayoritariamente aquí en Cataluña. Unos pequeños datos. Fijaros, el País Vasco, en el año 31, con el 5% de la población del Estado, en cambio, contenía el 33% de los ahorros personales. No es extraño que el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, que todos se unificaron, salieran allí. Cataluña, con el 12% de la población del Estado, contenía el 38% de los ahorros personales. Fijaros en un detalle: dos comunidades que entre juntas eran más o menos el 17% de la población, que no llegaban al 20%, tenían más de la mitad larga de los ahorros personales. ¿Eso qué significaba? Entre otras cosas, significaba que en estas dos comunidades autónomas se estaban desarrollando unas actividades económicas totalmente diferentes a las del resto peninsular, que era mayoritariamente agrícola. El ahorro personal, como sabemos perfectamente, viene más o menos, ahora está de baja, de un sueldo más o menos estable, de una economía industrial, de un cierto desarrollo económico. No era de extrañar que estas dos comunidades autónomas, que tenían unas características ya industriales importantes, y por lo tanto una masa obrera con jornales más o menos seguros, con toda la problemática social que eso implicaba en la época, fueran las que acabarán la mayor parte de este ahorro personal. El jornalero prácticamente no podía ahorrar. En la mitad subpeninsular, los jornaleros trabajaban una media, depende de las zonas y del tipo de cultivos, entre 90 y 50 días al año. La época de la siembra, la época de la cosecha. Depende de qué cultivo aún se podía alargar
con determinadas faenas auxiliares, pero entre 90 y 150 días al año. El resto del año para el total y absoluto. Coger esparto, coger caracoles, ir a buscar espárragos silvestres. Es lo que me cuenta mi abuelo, me contaba, mi abuelo ya murió, mi abuelo era novia y trabajaba, él trabajaba 120 días al año, normalmente más, ¿no? Los salarios eran diarios, se pagaban en una media entre 2 y 3 pesetas diarias, y por eso tenías que aguantar todo el resto del año. Y el resto del año pues hacía esto. Él iba por el Cabezo Torres y la provincia de Murcia, por Alhama de Murcia, se acercaba a la huerta y cogía esparto, lo trenzaba, hacía canastas, que mal vendía porque muchos se dedicaban a hacer canastas, todo el mundo hacía canastas. Todo el mundo iba a buscar espárragos, todo el mundo iba a buscar caracoles, pero en fin, se complementaba como se podía esta economía familiar. Claro, es un atraso inmenso. Por lo tanto, se producían unas disfunciones territoriales grandes que han llegado prácticamente hasta ahora y que han creado unas dinámicas diferentes. Y la no resolución de las mismas, como ha dicho el compañero, pues ha llegado hasta la situación actual. España se proclama la República y es una ocasión, casi diríamos única, de intentar modernizar un país súper atrasado, no atrasado, súper atrasado, con grandes problemas en la tierra, con grandes disfunciones territoriales, con grandes problemas con la Iglesia. Voy a leer 4 cosas de la Iglesia. En España, en el año 1931, con una población bastante más corta que la actual, debía tener 22, 23 millones de habitantes, había 35.000 curas, 36.569 frailes y 8.396 monjas, que vivían en un total de 2.919 conventos y 763 monasterios. No solamente esto, que como consecuencia de las desamortizaciones, el Estado le había dado a la Iglesia parte de la deuda que el Estado creaba. La Iglesia controlaba prácticamente el 40% de la deuda del Estado. Sí, ciertamente le habían quitado unas tierras, las amortizaron, las vendieron, el Estado tuvo dinero, pero la Iglesia se la compensó. ¿Cómo? Con multitud de solares, sobre todo en los centros de las ciudades, que es donde luego se han creado las escuelas religiosas. Soy de Sabadell, y en el centro de Sabadell estaban los escolapios. A cambio de las tierras le dieron un solar, como le dieron también la exclusividad de la enseñanza, se dedicaron a la enseñanza. Maristas, escolapios, salesianos, todos estaban en los centros, y están en los centros de las ciudades, en las zonas clave de las ciudades, como se dice. No pagaban impuestos y cobraban del Estado. Esto era un poco que cobran. Y siguen sin pagar impuestos. Sí, no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Ya que decimos eso, voy a decir otra cosa. Estos títulos nobiliarios que he dicho antes no existen. Pasa que se camuflan con los apellidos civiles, los esconden. Pero los que son grandes de España, y estos no son, no pagan impuestos sobre sus tierras. Es un patrimonio del Estado. Está considerado como patrimonio histórico estatal. No pagan impuestos. Evidentemente, si montan un negocio dentro de su tierra, van a pagar los impuestos. Pero, para que lo entendamos, no pagan ni. Tienen unas tierras, no pagan. Eso hoy. Con la Iglesia había un problema, ya lo dijo mi compañero. Llegaba al extremo de que incluso controlaba los cementerios. Si uno era protestante o era hijo que era considerado legítimo, no lo dejaban enterrar en Tierra Santa. Iba a la fosa común. Ellos controlaban los cementerios.
Vamos dibujando un poco el panorama. Otro problema que tenía la Iglesia era el propio ejército. En 1931 en España había 198 generales, más de los que tienen Estados Unidos ahora. Pero como 4 o 5 veces más. Para una tropa de 105.000 soldados. Además había 16.000 comandantes y oficiales. Coroneles, tenientes coroneles, capitanes. Un ejército sobredimensionado. En gran parte aún se arrastraba las consecuencias de 1898, cuando España perdió las últimas colonias americanas y asiáticas. Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y otras islas de menor extensión, la isla de Guam, etc. Claro, ese ejército se fue repatriando en España por sus derechos. El ejército no se recortó, es más, en parte se inventaron nuevas guerras coloniales para dar salida, como por ejemplo el intervencionismo en el norte de África, que siempre acabó muy mal, el desastre del Barranco del Lobo, 1909, que da lugar a la Semana Trágica aquí en Cataluña, el desastre de Anual, el año 21, cuando aún no se sabe, es una vergüenza, el número de soldados españoles que murieron en aquel desastre. Esto aún sigue siendo una especie de top secret. No sé a qué obedece que aún no se pueda saber cuántos miles, fueron miles los soldados españoles que murieron en aquella jornada del desastre de Anual. Aún no se sabe exactamente. En fin, España tenía muchos problemas. Estaba atrasado. Era un país atrasado. Y encima le cae de lleno la crisis. La crisis del canto del 31 ya se vio. Luego también había un problema social. Todos son sociales, si lo vamos a mirar, ¿no? Pero lo he distinguido del campo, que también es social, por el tema del movimiento obrero. El problema social, vamos a explicarlo sencillamente, con unas cifras se entenderán. En el año 71 la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, un sindicato anarcosindicalista, un sindicato que hoy diríamos antisistema, para entenderlo, utilizando palabras de hoy, tenía 1.200.000 afiliados en toda España. En Cataluña tenía medio millón de afiliados. Cuando Cataluña no llegaba a los 3 millones de habitantes. En Tarrasa, donde vivo, soy de Sabadell, en Tarrasa había un dicho, porque te decía catalán, a Tarrasa tots són de la CNT, excepto els gossos y los amos. En Tarrasa todos son de la CNT, excepto los perros y los buenos, los propietarios. Ahora, era un sindicato revolucionario. Su objetivo era la revolución. La UGT en aquellos momentos tenía alrededor de 1 millón de afiliados. Era un sindicato más moderado, con un líder importante, Raúl Caballero, que luego será denominado el Lenin español, o sea que ya apuntaban también hacia posturas más radicales, pero que sobre todo la UGT en aquel momento tenía 2 sindicatos punta, que eran los que marcaban un poco la pauta del devenir del propio sindicato, que eran muy fuertes. El SMA, el Sindicato Minero Asturiano, con 150.000 afiliados, que es el padre del actual SOMA, Sindicato Obrero de la Minería Asturiana. Entonces era el Sindicato Minero Asturiano, 150.000 afiliados, que era el más radical dentro de la UGT, el más revolucionario, como se verá en la Revolución de Octubre del 34, que fue el protagonista principal, y también el Sindicato de Trabajadores de la Tierra. La UGT tenía un sindicato muy potente, el Sindicato de Trabajadores de la Tierra, con 400.000 afiliados. Estos 2 sindicatos eran, por decirlo hoy en día, de extrema izquierda, prácticamente antisistema. Es decir, había un problema social importante. Había un problema en la tierra, había un problema con la Iglesia, había un problema con el ejército, había un problema de desestructuración territorial y había un problema social con alternativas revolucionarias que podían realmente ser posibles.
Miguel, el hijo de Violeta, es anarquista. Es importante. ¿Por qué Miguel, aquí en Cataluña, era anarquista, siendo hijo de una persona que, entre comillas, tenía un negocio? Violeta tenía un negocio de prostitución, pero era un negocio. Podríamos decir que pertenecía a una especie de clase media que quería burguesía, que era un negocio. Esta era su localización social. Era propietaria de un medio de producción. Vamos a decirlo así. ¿Por qué el hijo se hace anarquista? Para los demás no se entiende, tampoco explicar esos detalles, pero en fin, en Cataluña en aquel momento, si querías transformar algo, podías ser anarquista. Pero para que un joven de esta extracción llegue a este convencimiento, es porque de alguna forma se da cuenta que no hay otra manera posible de evolucionar. La República significa una oportunidad de modernizar el país, pero fracasó. Además, cuando se produce esa oportunidad, llega tarde. Pensemos que en 1868 ya hubo la revolución llamada la Gloriosa. Y ya se proclamó, al cabo de poco tiempo, la Primera República, que ya hizo un intento de modernizar el país. Pero la restauración borbónica paró aquel proyecto que no estaba ni bien diseñado, ni bien computado. Los pueblos no nacen enseñados, aprenden. En aquel momento el pueblo español no supo aprender lo suficiente como para que aquella Primera República llegase efectivamente a funcionar. Aparte de la gran oposición que tuvo de todas las personas propietarias, la propia Iglesia, etc. Los mismos enemigos que tendrá la Segunda, sencillamente. Aquel intento fracasó. Vino la restauración borbónica y paralizó cualquier tipo de avance, de progreso social. Luego, esa restauración borbónica se alargó hasta el máximo que pudo con la dictadura de Primo de Rivera. Digamos que, por decirlo sencillamente, en el año 1831 se produce la misma situación que prácticamente en el año 1868. Una nueva oportunidad de modernizar aquello. Pero con los problemas aún más agravados. ¿Por qué? Hombre, porque no en vano habían pasado unos cuantos años. Ciertamente había analfabetismo, pero ya no era tanto como en el año 1868. Había nacido una clase obrera muy fuerte en determinados sitios, con una gran conciencia de clase, que ya pedía cambios insistentemente y estos no se producían, y al no producirse, gran parte de este movimiento obrero derivó hacia la vía revolucionaria. La República, por decirlo así, claramente, la Segunda República, llegó tarde, y cuando nació, como se dice vulgarmente, entre la espada y la pared. Entre unas oligarquías y unas instituciones, entre ellas la eclesiástica, el ejército, los grandes terratenientes, la propia banca, etc., que no querían cambios, ni por pequeños que fueran, y un gran movimiento popular que se demostró durante los primeros años, ocupando fincas, etcétera, etcétera, que ya quería unas transformaciones rápidas. No unas reformas paso a paso, como digo en catalán, poc a poc, con buena letra, despacito y con buena letra. Eso ya no lo había. Millones de personas tenían sed de tierra y la querían para ayer. Y las reformas republicanas les prometían un posible futuro, a lo mejor podían llegar a ser propietarios de tierra. Para entender esa decepción, quiero también decir una cosa. El compañero ha sido quizás un poco más amable y más afable, porque yo más brusco, porque doy datos y eso a veces la gente les pesa. Las cifras siempre son engorrosas. Pero bueno, voy a decir una cosa sencillamente. La República, para hacer
su famosa reforma fallida, creó el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, igual que la sigla de Irlanda, IRA, Instituto de Reforma Agraria, que consistía, este Instituto de Reforma Agraria tenía que conducir esta reforma agraria en el sentido de expropiar a los terratenientes que llevasen sus tierras un año sin trabajar, se las expropiaba, se les indemnizaba y se repartía entre los jornaleros, braceros sin tierra de las localidades donde estaban aquellas villas. Esta era la teoría. Para hacerlo efectivo, se creó el Banco Agrario Nacional, el BAN. Este Banco Agrario Nacional fue dotado de 50 millones de pesetas en un primer momento y, a las órdenes de IRA, tenía que abonar estas expropiaciones. Ahora bien, este Banco Agrario Nacional tenía un consejo de administración. ¿Quién nos formaba este consejo de administración? Pues mira, os lo voy a decir. Representantes del Banco de España, del Banco Hipotecario, del Banco Exterior de España y del Cuerpo Superior Bancario, es decir, de miembros de la gran nobleza, es decir, de los grandes de España. El Consejo de Administración estaba controlado por los terratenientes. Entonces se produjeron expropiaciones, sí. ¿Qué tipo de expropiaciones? Muy sencillo. El duque de Medinaceli tenía desde 500 años atrás unos cereales donde nunca había podido faltar nada, donde los lagartos se atrevían a pasearse, donde era igual, no vais a buscar esparto allí no se cría ni esparto. Roquedales totales y absolutos que no le daban producción, pero eran de su propiedad. Ahora, a través del BAN y del IRA, se autoexpropió y recibió una indemnización por unas tierras que no valían. Y cuando se las dieron a los colonos, y los colonos de aquella zona ya sabían que aquello no valía para nada, por ahí se quedaron. Es decir, que gran parte de la reforma agraria se hizo controlada por los propios terratenientes. En gran medida. Esto fue uno de los motivos por los cuales practicó. Y lo explico así para que se vea una cosa. Sí, la República se proclamó, pero el poder real seguía estando en los mismos sitios que había estado siempre. Ciertamente hubo un cambio político, pero no un cambio de poder económico, y mucho menos aún cultural. Eso fue lo que intentó hacer la República. Uno de los logros de la República fue intentar cambiar el pensamiento, introducir la cultura, derrotar una cultura dominante y crear una nueva cultura republicana, cívica, ciudadana. Cuando esto se hizo evidente con las reformas que fue haciendo, a medida que fue avanzando la República, le fueron fallando las cosas porque sus enemigos se multiplicaban cada vez más. No fue extraño el golpe de Estado de Franco y el anterior de Sajonia. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes, el contexto internacional. El fascismo estaba en auge en toda Europa. De hecho, Franco obtuvo rápidamente el soporte de Alemania y Italia, sin los cuales difícilmente hubiera podido ganar la guerra. O sea, que no es una cosa banal todo ese entorno exterior y la propia crisis económica. Una crisis económica, y ya voy terminando, que si tenemos en cuenta la gran filiación anarcosindicalista y socialista de la UGT en aquel momento, que defendía los intereses de los trabajadores, en un país donde prácticamente los sistemas de mediación, de negociación y de consenso prácticamente no existían, no quedaba otra salida que las vías revolucionarias. Y este es el problema que tuvo la República. Por un lado, la amenaza de la revolución y por otro lado, la cerrazón de las clases dominantes de las oligarquías con poder. La República
intentó tirar por medio. ¿Pero qué provocó? Un golpe de Estado y un proceso revolucionario. La gente se fue a los extremos. Para decirlo claro, voy a explicar un chiste que corría por Belfast. Iba una persona por la calle, y tuvo un porrazo por la noche, después de tomarse una cerveza, a las 10 de la noche, cae con el cubo, y se le aparecen 5 individuos con pistolas y pasamontañas. Y le dicen, ¿tú eres católico o protestante? Y aquella persona dice, hostias, si digo que soy católico y estos son protestantes, estoy muerto. Si digo que soy protestante y estos son católicos, estoy muerto. Y dice, yo soy judío. Y el del pasamontañas le dice, sí, sí, pero judío católico o judío protestante. Quiere decir que en Belfast no podía ser neutral, aunque quisieras. La España del 36 pasaba más o menos lo mismo. Una vez se desarrolla el golpe de Estado, hay un proceso revolucionario y no puede ser neutral. Parece ser que Violeta es de izquierdas. Ahora, yo creo más bien que está entre aquella gente de medio. El de izquierdas no quiere el fascismo, pero tampoco quiere una revolución. La pilla en medio. Su hijo opta. Se le va. Por eso es una época difícil. Por eso es una época que cuesta a veces comprender. Por eso a veces la Segunda República se la ha criticado de todos los sitios. Se la ha criticado desde la derecha, se la ha criticado desde la izquierda, desde posiciones revolucionarias, por no haber sido más rápida, más tajante, más atrevida, por no acelerar los procesos. Pero fíjense que los procesos ya iban lentos y ya provocó lo que provocó. Si la República hubiera sido más contundente en las transformaciones, pues probablemente el golpe de Estado se hubiera producido antes. Al final, España, que ahora sí de verdad que acabo, evolucionó. Más o menos se modernizó. ¿Cómo? A través de una dictadura. Que era la peor manera posible de modernizarse. Al menos algunas zonas del Estado se han más o menos modernizado. El precio, 40 años de dictadura. La República significaba una alternativa de modernización donde los costes sociales de dicha modernización, que siempre trae consigo cualquier modernización, siempre trae consigo costes sociales, hubiera resultado más equilibrado, más repartido. Los de abajo hubieran pagado más, siempre, pero los costes se hubieran repartido de otra manera y hubiera habido un poco más de equidad. En cambio vino la dictadura, el país más o menos se modernizó, pero aquí los costes solo lo pagaron los trabajadores. Solo y exclusivamente ellos. Y durante 40 y pico de años. Y lo que es peor, no solucionó muchos de los problemas que ya arrastraba la Segunda República, porque ya se les había pasado la restauración monárquica, porque ya se arrastraban de la Primera República y porque ya se arrastraban casi desde el tiempo de los reyes católicos. Y esos problemas pues nos han llegado hasta hoy en día. Y si no, pues miren ustedes el 1 de octubre. Así de claro. Hay temas que aún no se han solucionado. Y vete a saber si se van a llegar a solucionar alguna vez. Muchas gracias. Gracias a los dos profesores. Ya veis que esta época tiene litros, kilómetros y páginas y páginas y páginas para poder escribir, por eso yo escribí la novela. Bueno, gracias a todos, os llevo en el corazón por haberme acompañado en estos momentos tan importantes de la novela y tan importantes de mi vida. Las pacientes que habéis venido, mis jefes, todos los compañeros de todos los sitios donde trabajo, muchísimas gracias, no os olvidaré nunca por haber venido hoy aquí. Gracias a todos.